Recuerdo los primeros días de mi hijo como si fueran ayer. Su primer día de escuela, lloraba sin consuelo, abrazado a mi cuello, temeroso de un mundo que parecía demasiado grande para él. Yo lo acunaba y le susurraba, mamá está aquí, siempre contigo. Cada pequeño logro suyo, cada sonrisa que iluminaba su rostro, era para mí un recordatorio de que todos mis sacrificios valían la pena. Las noches en vela, las lágrimas que secaba, los días en que dejaba mis sueños a un lado para cuidar de él, todo parecía insignificante mientras lo veía crecer. Al principio, no notaba los pequeños cambios que traería su esposa a nuestra familia. Las risas compartidas en un rincón, los comentarios que no entendía del todo, los gestos de complicidad entre ellos, eran detalles que yo ignoraba, pensando que eran simples coincidencias. Pero mi corazón me decía que algo estaba cambiando, que las cosas que antes eran solo alegría compartida ahora comenzaban a separarnos lentamente. Mientras tanto, muchas veces me pregunté si él realmente entendía todo lo que había hecho por él. Mis sacrificios, mis desvelos, mi amor incondicional, ¿serían suficientes para ser recordados? Y esa duda me acompañaba incluso en los momentos más felices, como un susurro silencioso que me decía que nada dura para siempre, que a veces los hijos no reconocen el valor de quienes los criaron. Y cuando finalmente llegó esa fatídica cena, todo lo que había sentido durante años explotó en un solo instante. Pero incluso en medio de la humillación, me di cuenta de algo muy importante, que mi amor y mi dedicación no dependían de su reconocimiento. Que la verdadera fuerza está en saber quién eres, en defender tu dignidad y en recordar que tu valor nunca lo determina nadie más. Más tarde, cuando la mayoría se había ido y la habitación quedó en silencio, mi hijo se acercó y, con voz baja y temblorosa, me confesó, mamá, no sabía cómo decírtelo, pero siempre he sentido que te pierdo cuando comparo a su madre contigo. Esas palabras, aunque tardías, fueron un recordatorio de que, incluso después del dolor, el amor y el reconocimiento pueden encontrar su camino. Si algo quiero que recuerdes de esta historia, es que nuestro valor nunca depende de la opinión de otros. A veces las personas no ven todo lo que hemos dado, pero eso no disminuye nuestro amor, nuestros sacrificios ni nuestra dignidad. Tómate un momento para pensar en quienes te han amado incondicionalmente y en cómo puedes mostrarles tu gratitud hoy. Porque al final, la verdadera fuerza y la paz interior vienen de saber quién eres y de honrar tu propio corazón. Nunca imaginé que una cena común y corriente pudiera convertirse en algo tan devastador. Estábamos todos reunidos, las risas y los aromas de la comida llenaban la casa, y yo pensaba, qué noche tan agradable. Pero en un instante, todo cambió. Mi hijo me miró, con esa sonrisa que solía tranquilizarme, y dijo algo que me dejó helada, mi suegra es mejor que tú. ¿Puedes imaginarlo? Frente a todos, en la misma mesa que compartíamos cada domingo, esas palabras cortaron más profundo que cualquier cuchillo. Mi corazón latía tan rápido que sentía que todos podían escucharlo, y mis manos, apenas podían sostener la copa que temblaba entre mis dedos. Te estarás preguntando, ¿qué hice? Me rompí, me callé o dije algo que nadie esperaba. Te prometo que mi respuesta cambió todo, pero antes de contártelo, necesitas entender cómo llegamos a ese momento, y créeme, cada detalle es más impactante de lo que imaginas. Si alguna vez sentiste que alguien que amas te subestimó, que tus esfuerzos pasaron desapercibidos, o que tu lugar en la familia parecía desvanecerse, esta historia va a tocarte profundamente. Quédate conmigo, porque lo que pasó esa noche no es algo que se olvida fácilmente, y te aseguro, el final te hará replantearte todo sobre el amor, la familia y la dignidad. Recuerdo el día en que mi hijo nació como si fuera ayer. Era un amanecer frío, y yo estaba agotada después de tantas horas de trabajo de parto, pero en cuanto lo vi, todo el cansancio desapareció. Sus manitas diminutas se aferraron a mi dedo, y en ese instante, supe que mi vida había cambiado para siempre. Desde aquel momento, mi mundo giraba en torno a él. No había sueño que no sacrificara, ni preocupación que no asumiera, cada día era un esfuerzo constante por verlo crecer feliz, protegido, amado. Durante sus primeros años, pasé noches enteras velando su sueño, calmando sus lágrimas, contándole cuentos hasta que su respiración se aquietaba y su pequeño corazón encontraba paz. Dejé mis propios sueños a un lado, mis anhelos, mis momentos de descanso, porque para mí lo más importante siempre fue él. Vi cada logro suyo como un triunfo mío,
cada caída como una oportunidad de enseñarle a levantarse. Cuando comenzó a ir a la escuela, recuerdo la ansiedad de su primer día. Su mochila era casi tan grande como él, y sus ojitos brillaban de curiosidad y miedo al mismo tiempo. Yo lo abracé con fuerza y le susurré, no importa lo que pase, siempre estaré aquí para ti. Años más tarde, me enorgullecía de ver cómo aprendía, cómo reía con sus amigos, cómo mostraba su propia personalidad. Siempre quise que supiera que podía confiar en mí, que podía contarme todo, que yo sería su refugio incluso cuando el mundo pareciera incomprensible. Pero a medida que crecía, empezaron a aparecer las pequeñas tensiones. La adolescencia trajo rebeldía, discusiones, momentos de silencio incómodo. Yo intentaba entenderlo, apoyarlo, darle espacio, pero siempre desde el amor y la preocupación de una madre que solo quería verlo bien. Recuerdo pasar noches enteras pensando en cómo guiarlo, cómo hacer que entendiera la importancia del respeto y la gratitud, cómo enseñarle que el amor familiar es un pilar que nunca debe romperse. Y entonces llegó ella. Su futura esposa. Al principio, todo parecía normal, sonrisas educadas, conversaciones cordiales, una joven que parecía simpática y agradable. Yo me esforcé por conocerla, por incluirla, por aceptar su lugar en la vida de mi hijo. Pero poco a poco, sentí que algo cambiaba. No eran cosas grandes al principio, solo pequeños gestos, miradas, comentarios que me dejaban un nudo en la garganta. Comentarios sobre cómo yo hacía las cosas, a la manera antigua, risitas compartidas con mi hijo cuando yo no entendía las bromas, esa sensación de que, aunque intentaba ser amable, siempre había una distancia invisible entre nosotras. Nunca dije nada al principio. Intenté creer que eran imaginaciones mías, que tal vez estaba siendo demasiado sensible, demasiado protectora. Después de todo, ella era su pareja, y yo solo quería su felicidad. Pero con el tiempo, esa distancia se volvió más palpable, más fría. Comencé a notar cómo algunas de las decisiones de mi hijo eran influenciadas por ella, como su forma de mirarme había cambiado, como algunas palabras se quedaban flotando en el aire, llenas de tensión silenciosa. A pesar de todo, seguí amando a mi hijo con todo mi corazón, con cada fibra de mi ser. Lo que no sabía era que todas esas pequeñas tensiones que ignoré o minimicé iban a culminar en un momento que cambiaría para siempre la percepción que tenía de nuestra relación. Un momento que, sin que nadie lo esperara, pondría a prueba todo lo que había construido durante años de sacrificio, amor y paciencia. Con el tiempo, esos pequeños gestos comenzaron a acumularse, como gotas que eventualmente forman un río. Al principio eran apenas imperceptibles. Una sonrisa que no llegaba del todo, un comentario que parecía casual pero cargado de doble sentido, un silencio incómodo cuando yo entraba a la habitación. Cada visita a su casa o cada reunión familiar me dejaba con un sentimiento de extrañeza que no podía ignorar. Recuerdo una tarde específica. Estábamos todos reunidos para cenar, y mientras servía la sopa, mi hijo hacía chistes que solo ella parecía entender. Reían juntos, inclinándose ligeramente uno hacia el otro, y yo estaba allí, observando, preguntándome si había dicho algo inapropiado, si había hecho algo mal, pero no podía entender qué. Traté de sonreír, pero sentí un nudo en el estómago, un vacío que crecía sin que pudiera detenerlo. No era solo eso. En otras ocasiones, notaba como ciertas decisiones que antes él tomaba conmigo ahora eran influenciadas por ella. Una vez, planeábamos un viaje familiar, algo que él y yo habíamos hablado durante semanas. Cuando mencioné los detalles, ella intervino con sugerencias, casi imponiendo su idea, y él simplemente asintió, como si lo que yo decía ya no tuviera el mismo peso. Me quedé callada, mordiendo mis labios, sintiéndome invisible en la vida de mi propio hijo. Los comentarios eran sutiles, pero penetrantes. Eso ya está un poco anticuado, mamá, decía ella una vez sobre una receta que yo había preparado desde siempre. O en otra ocasión, mientras hablábamos de cómo celebrar un cumpleaños, añadió con una sonrisa ligera, bueno, mi madre siempre hace esto de otra manera, y mi hijo la miró, riendo con complicidad. Yo sentí como mi corazón se encogía, como la confianza y cercanía que teníamos parecían desvanecerse lentamente. Intenté no tomarlo personalmente, intenté racionalizarlo, pero cada pequeño gesto era un recordatorio de que la relación que había construido con mi hijo durante tantos años estaba cambiando.
Me preguntaba si estaba exagerando, si tal vez era demasiado sensible, o si realmente había una distancia creciendo entre nosotros que yo no podía ignorar. Las noches después de esas visitas eran largas, me quedaba despierta pensando en qué había fallado, qué podía decir o hacer para recuperar la conexión que sentía que estaba perdiendo. Hubo un momento especialmente doloroso durante una reunión familiar. Mi hijo y ella compartían historias de su infancia, y yo intenté unirme, contando anécdotas de su niñez. Pero noté que mis palabras eran recibidas con sonrisas corteses, mientras él reía de manera más auténtica a los comentarios de su esposa. Sentí que estaba de más, que mis recuerdos ya no tenían el mismo valor, y me invadió una tristeza profunda mezclada con incredulidad. ¿Cómo podía pasar esto después de todo lo que habíamos vivido juntos? Cada interacción diaria, cada visita, cada llamada, parecía traer consigo un pequeño recordatorio de que mi lugar estaba cambiando. Las tensiones eran silenciosas pero palpables, llenas de miradas, gestos y palabras a medias. Y aunque intentaba mantener la calma, la paciencia y el amor, dentro de mí se acumulaba una mezcla de dolor, confusión y un miedo silencioso, que todo el esfuerzo y sacrificio que había dado por mi hijo pudiera ser desestimado por alguien más. Fue en medio de estas pequeñas tensiones que comencé a anticipar que algo grande estaba por suceder. Cada gesto, cada palabra, cada interacción era como un aviso silencioso, preparándome para el momento en que todo saldría a la luz, el momento en que las emociones contenidas, las heridas no dichas y los resentimientos silenciosos estallarían. Y aunque aún no lo sabía, esa cena que parecía tan normal iba a ser el punto de inflexión que cambiaría nuestra relación para siempre. La noche había empezado tranquila. La mesa estaba impecablemente puesta, platos de porcelana blanca, copas brillantes alineadas con cuidado, y el aroma de la comida recién preparada flotaba en el aire, mezclándose con el perfume suave de las flores que adornaban el centro de la mesa. Todo parecía normal, casi perfecto, pero yo no podía evitar sentir un ligero nudo en el estómago. Había una tensión invisible, una sensación de que algo estaba por pasar. Los invitados charlaban animadamente, risas y voces llenando la habitación. Mi hijo, sentado frente a mí, parecía despreocupado, mientras su esposa intercambiaba miradas cómplices con él. Yo intentaba concentrarme en la conversación, en los platos, en los aromas de la cena, pero no podía quitarme de la cabeza todas esas pequeñas tensiones acumuladas que habíamos tenido en los últimos meses. Cada gesto, cada risa compartida entre ellos, me hacía sentir como una espectadora en mi propia casa. Y entonces, sucedió. En medio de un comentario trivial sobre cómo habíamos preparado la cena, mi hijo me miró y soltó con total naturalidad: «Mi suegra siempre ha sido mejor que tú». El mundo pareció detenerse por un instante. Sentí que el aire se volvía más denso, que el murmullo de los invitados se apagaba en mis oídos. Mi corazón latía tan rápido que pensé que todos podían escucharlo, mis manos temblaban ligeramente sobre la mesa, y un escalofrío recorrió mi espalda. Miré alrededor y vi los ojos de los presentes clavados en mí, algunos sorprendidos, otros incómodos, y algunos intentando no mostrar su reacción. Por un segundo, no supe qué decir. Mi mente buscaba palabras, pero todo lo que podía sentir era un dolor profundo, mezclado con incredulidad. ¿Cómo podía decir algo así, justo frente a todos? ¿Cómo podía subestimar todo lo que había hecho por él, todo lo que había sacrificado, todo el amor que le había dado desde que nació? Sentí que me hundía un poco más con cada segundo de silencio. Traté de respirar, de mantener la compostura, pero mi mirada se encontró con la de mi hijo. Había un brillo extraño en sus ojos, una mezcla de orgullo y despreocupación, y eso me dolió aún más. Observé a su esposa, y aunque intentaba sonreír, pude ver la satisfacción sutil en su gesto, como si ella supiera exactamente el impacto de sus palabras. Intenté centrarme en los detalles a mi alrededor para no perder el control, la vela parpadeando suavemente, el suave tintineo de las copas, el aroma de la comida, todo parecía tan mundano y, sin embargo, en ese momento, yo sentía que todo se volvía extraño, casi irreal. Cada sonido se amplificaba, cada mirada se sentía más intensa, y mi corazón latía con fuerza en mi pecho, recordándome que estaba frente a un momento que cambiaría todo. Mi mente empezaba a organizar recuerdos, todas las pequeñas injusticias y gestos de indiferencia acumulados en los últimos meses, y comprendí que no podía dejar que ese comentario pasara sin respuesta. Pero,
¿Cómo responder sin perder la calma, sin gritar, sin que la situación se volviera aún más dolorosa? Mientras buscaba una forma de reaccionar, el tiempo pareció detenerse. Cada segundo se sentía eterno, cada respiración una lucha, y cada mirada una interrogante silenciosa que pedía justicia, reconocimiento y respeto. Y así, entre el aroma de la cena, las voces de los invitados y el silencio que parecía pesar toneladas, su comparación me atravesó como un rayo. Todo lo que había sido nuestra relación, todos esos años de sacrificio y amor, parecían resumirse en esas palabras. Y en ese instante, supe que mi respuesta no sería solo para él, sino para todos los que estaban presenciando, para mí misma, y para todo lo que había representado como madre. El silencio que siguió a sus palabras fue inmediato y pesado, como si todo el aire de la habitación hubiera sido absorbido por una fuerza invisible. Mi suegra siempre ha sido mejor que tú, repitió, esta vez con un tono más firme, casi orgulloso, como si estuviera proclamando un hecho indiscutible frente a todos. Cada palabra caía sobre mí como piedras, golpeando no solo mi orgullo, sino también mi corazón. Sentí mis mejillas ardiendo, y mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que todos podrían escucharlo. Mis manos comenzaron a temblar ligeramente sobre la mesa, y por un instante, sentí que mi mundo se derrumbaba. Algunos invitados miraban con sorpresa, otros bajaban la cabeza, incómodos, sin saber cómo reaccionar. Unos murmuraban entre sí, intentando llenar el silencio que pesaba más que cualquier conversación. No podía comprender cómo él podía decir algo así, cómo podía minimizar todo lo que había hecho por él, todo el amor y sacrificio que había entregado durante años. Cada recuerdo de noches sin dormir, de lágrimas compartidas, de celebraciones y cuidados se entrelazaba con el dolor de ese momento. Era como si cada sacrificio mío hubiera sido invisible, como si todo ese amor hubiera sido borrado con una sola frase. Mi mente estaba atrapada entre la incredulidad y la ira. Quería gritar, llorar, desaparecer, cualquier cosa que pudiera liberar este dolor que me atravesaba por dentro. Pero me obligué a respirar, a mantener la compostura, aunque cada segundo me resultaba insoportable. Podía sentir la tensión en la habitación, el murmullo de los invitados, la incomodidad que llenaba cada rincón. Al mirar a mi hijo, vi en sus ojos una mezcla de despreocupación y orgullo, y eso me dolió aún más. Su esposa sonreía ligeramente, satisfecha, como si supiera exactamente el efecto que sus palabras tendrían en mí. Sentí una punzada de traición tan intensa que me costaba mantenerme sentada, y un frío recorrió mi espalda. Cada pequeño gesto, cada risa compartida entre ellos, parecía señalarme que ya no tenía el mismo lugar que antes. Intenté controlar mis pensamientos, pero cada recuerdo de nuestra relación se mezclaba con la humillación presente. Recordé cómo lo había cuidado desde que nació, cómo había dejado de lado mis propios sueños por él, todas las veces que lo defendí, lo apoyé y lo guié. Y allí estaba él, frente a todos, borrando todo eso con unas pocas palabras. Los murmullos de los invitados se convirtieron en un zumbido en mis oídos, un recordatorio constante de que estaba siendo juzgada, observada, evaluada por todos en la habitación. Quería que el suelo se abriera bajo mí, quería desaparecer, pero no podía. Cada segundo se sentía eterno, cada respiración pesada y cargada de emoción. Fue entonces cuando me di cuenta de que no podía permitir que este momento me definiera. Aunque el dolor era profundo, había una fuerza interior que me recordaba quién era y todo lo que había hecho como madre. Sentí que mi dignidad estaba en juego, y que mi respuesta, aunque no llegara de inmediato, tenía que ser firme, consciente y directa. Mientras mi hijo esperaba mi reacción, yo respiré hondo, sintiendo cada latido del corazón, cada emoción que me atravesaba, y me preparé. Porque en ese instante comprendí que todo lo que estaba a punto de decir no solo sería para él, sino para todos los presentes, para mí misma, y para todo lo que representaba como madre. Respiré hondo, sintiendo como el aire llenaba mis pulmones y, al mismo tiempo, mi corazón latía a 1000 por hora. Me incorporé ligeramente en la silla, tomando un instante para reunir cada fragmento de valor que había acumulado durante años. La habitación estaba en silencio, todos los ojos fijos en mí, y por un momento sentí que el tiempo se detenía. Finalmente, hablé, con voz firme pero temblorosa, tal vez sea cierto, que su madre es maravillosa. No lo niego. Pero nunca olvides algo muy importante, quien te dio la vida,
quien pasó noches sin dormir cuidándote, quien celebró cada uno de tus triunfos y te sostuvo en cada caída, fui yo. Hice una breve pausa, dejando que mis palabras calaran en el aire, mientras observaba cómo su rostro cambiaba. Había sorpresa, incredulidad y algo parecido a remordimiento cruzando sus ojos. Sus invitados intercambiaban miradas, murmuraban entre sí y algunos asentían, como si entendieran finalmente la profundidad de lo que acababan de presenciar. Seguí, con una mezcla de firmeza y tristeza que no podía ocultar. Todos tenemos personas importantes en nuestra vida, y está bien admirarlas. Pero nunca confundas el amor y la dedicación que recibiste desde el primer instante, con la simple admiración por alguien más. Nunca olvides quién estuvo aquí para ti cuando más lo necesitabas. Sentí un peso levantarse ligeramente de mis hombros, una fuerza que me recorría al decir en voz alta lo que había guardado dentro por tanto tiempo. Mis manos descansaban sobre la mesa, todavía temblorosas, pero mis ojos mantenían la mirada fija en él, transmitiéndole sin palabras todo lo que mis palabras no podían abarcar: amor, dolor, dignidad y la inquebrantable conexión que siempre tendríamos como madre e hijo. El ambiente seguía cargado de tensión, pero ahora había un respeto silencioso en el aire. Algunos invitados murmuraban: qué valiente, qué digna, mientras otros bajaban la mirada, evitando enfrentarse a la intensidad de la escena. Mi hijo permanecía en silencio, procesando cada palabra, cada gesto, cada emoción que yo había puesto frente a él con calma, aunque con el corazón encendido. En ese instante, supe que no solo había respondido a su comentario hiriente, sino que había reclamado un espacio de respeto y reconocimiento que nadie podía arrebatarme. Y aunque el dolor de la traición seguía presente, la dignidad que me mantenía de pie brillaba más fuerte que nunca. Mi hijo levantó la voz de repente, como si el silencio ya no pudiera contenerlo: no entiendes nada, mamá, ella siempre me entiende mejor que tú. Sentí un golpe en el pecho, pero respiré hondo antes de responder, con la voz temblorosa pero firme: tal vez me equivoque a veces, quizá no siempre sepa lo que quieres. Pero nunca olvidaré quien te dio vida, quien pasó noches en vela por ti, quien celebró cada uno de tus logros y te sostuvo en tus caídas. Él frunció el ceño, cruzando los brazos, y un hilo de frustración y desdén se filtró en su mirada. Eso no tiene nada que ver, ella me comprende. Siempre sabe qué decir, cómo hacerme sentir bien. Tú, siempre estás juzgando. Sentí que una ola de tristeza y dolor me recorría, pero no podía callar. ¿Juzgar? Solo porque te amo lo suficiente para querer guiarte, para protegerte. He cometido errores, sí, pero cada uno ha sido con la intención de verte crecer, de cuidarte, de enseñarte lo que significa el amor y la gratitud. ¿Acaso olvidaste todo lo que hice por ti? Noté cómo su esposa permanecía a un lado, con una sonrisa leve, como si disfrutara del drama que se estaba desarrollando. Sus miradas se cruzaban con las de él, y eso me dolió aún más, pero no permití que eso me desviara. Mi voz se suavizó por un momento, cargada de dolor: nunca pedí que me adularas, nunca pedí que me pusieras por encima de nadie. Solo pedí respeto, comprensión, y que nunca olvides de dónde vienes y quién siempre estuvo a tu lado. Él replicó, con un tono más bajo pero cargado de resentimiento: no entiendes cómo me siento. Siempre estás preocupada, siempre impones tu manera. Ella me hace sentir escuchado. Tomé un instante para respirar, para organizar mis pensamientos, y respondí con calma, pero con fuerza: escuchado, ¿sabes lo que es eso? Es sentir que tus palabras importan. Te escuché desde que naciste, incluso cuando no podías hablar. Te escuché cuando llorabas por la noche, cuando estabas enfermo, cuando el mundo parecía demasiado grande y aterrador. Te escuché y actué por ti, incluso cuando nadie más lo hacía. Y eso, hijo mío, no se reemplaza con risas compartidas ni con gestos de conveniencia. El ambiente estaba cargado de tensión, cada palabra parecía pesar toneladas. Mis manos descansaban sobre la mesa, todavía temblando, pero mis ojos no dejaban los de él, transmitiendo todo el amor, el dolor y la frustración que sentía. Él bajó la mirada por un instante, un silencio incómodo llenando la habitación. Yo aproveché ese momento para añadir, más suave esta vez, pero firme: sé que ella puede parecer la mejor para ti ahora, pero nunca olvides que el amor que recibiste de mí no tiene comparación. Nunca olvides los sacrificios, las lágrimas, las noches sin dormir,
las veces que te defendí y te apoyé cuando nadie más lo hacía. Eso es lo que construye el verdadero amor, y eso es lo que siempre tendrás conmigo. El silencio que siguió fue denso, pesado. No era un silencio de sumisión, sino un silencio lleno de reflexión, de tensión contenida, de emociones a flor de piel. Los murmullos de los invitados se habían extinguido, todos miraban, algunos con lástima, otros con comprensión, y yo sentí que, por primera vez en mucho tiempo, mi voz y mis sentimientos habían sido escuchados de verdad. Mientras el silencio se asentaba después de la confrontación, me encontré perdida en mis pensamientos, como si todo a mi alrededor desapareciera y solo quedaran los recuerdos de toda una vida dedicada a él. Recordé cuando era apenas un bebé, cómo me despertaba cada pocas horas para alimentarlo, cómo mis brazos se cansaban de sostenerlo, pero yo nunca me quejaba porque verlo dormir tranquilo era mi mayor recompensa. Recordé las noches en vela, las lágrimas que secaba cuando sus pequeñas heridas lo hacían llorar, y cómo mi corazón se estremecía cada vez que se enfermaba. Recuerdo sus primeros pasos, torpes pero llenos de valentía, y cómo lo animaba con cada «lo lograste», como si fuera un gran logro de ambos. Recordé los cumpleaños que celebrábamos solo nosotros, con una torta improvisada y canciones que yo misma cantaba, riendo mientras él soplaba las velas con ojos brillantes de ilusión. Cada pequeña sonrisa, cada abrazo que me daba sin motivo, me hacía sentir que todos mis sacrificios valían la pena. Recordé también los momentos de enseñanza, las veces que tuve que ser firme cuando quería consentirlo demasiado, y cómo lloré en silencio por dentro cada vez que lo reprendía, deseando que comprendiera que todo lo hacía por amor. Recordé las largas caminatas para llevarlo a la escuela bajo la lluvia, los días que cociné su comida favorita después de horas de trabajo, y las conversaciones nocturnas donde me contaba sus sueños y miedos. Y mientras esos recuerdos fluían, sentí un dolor profundo al darme cuenta de que ahora, frente a él y frente a todos, todo eso parecía pasar desapercibido. Todo el amor, la dedicación y los sacrificios que había invertido durante tantos años se resumían en una comparación hiriente, como si nada de lo vivido tuviera valor. Pero al mismo tiempo, estos recuerdos me dieron fuerza. Me recordaron que mi amor no depende de la gratitud inmediata ni del reconocimiento de nadie. Me recordaron que todo lo que he hecho, cada lágrima, cada sonrisa compartida, cada consejo dado, ha formado parte de algo mucho más grande, la vida y la felicidad de mi hijo. Recordé cómo, incluso en sus momentos de rebeldía o incomprensión, yo lo seguía amando, aprendiendo de cada error, creciendo junto a él. Y comprendí que ese mismo amor que me había sostenido durante décadas era ahora lo que me permitía enfrentar la humillación y el dolor con dignidad. Mientras observaba a mi hijo y a su esposa, entendí que el resentimiento y la confusión podían ser temporales, pero lo que nadie podía arrebatarme era la certeza de que lo había amado con todo mi ser. Y aunque ese amor no siempre era entendido o valorado en el momento, siempre había sido real, incondicional e inquebrantable. En ese instante, mientras el silencio llenaba la habitación, algo cambió dentro de mí. Fue como si una corriente de claridad y fuerza recorriera cada fibra de mi ser. Comprendí que no necesitaba su reconocimiento para saber mi valor. Mi dignidad no dependía de una comparación absurda, ni del juicio de nadie más. Miré a mi hijo, todavía con una expresión de sorpresa y confusión, y sentí como cada palabra que había dicho, cada gesto de amor que había dado durante tantos años, tenía un peso propio, inmutable, que nadie podía borrar. Era un poder silencioso, una fuerza invisible construida con décadas de sacrificio, cuidado y amor. Respiré hondo y me permití un momento de calma. Podía sentir cómo esa certeza me levantaba del dolor que me había atrapado, como si una luz suave iluminara un camino que había estado oculto entre la sombra de la humillación. No necesito que nadie me diga quién soy, pensé para mí misma. Sé lo que he dado, sé lo que he hecho, y eso es suficiente. En ese mismo instante, percibí un cambio en mi hijo. No era un gesto grandioso, no eran palabras dramáticas, sino un pequeño titubeo en su mirada, un parpadeo que mostraba confusión y quizá, por primera vez, un atisbo de comprensión. Sus ojos ya no brillaban con despreocupación, había algo nuevo allí, un reconocimiento silencioso, una pausa que hablaba más que cualquier disculpa. La atmósfera de la habitación también cambió. Ya no estaba cargada de tensión amarga, sino de un respeto silencioso, casi reverente. Las palabras que había pronunciado no habían sido un ataque ni un grito,
sino una afirmación tranquila de quién era y de lo que representaba. Mientras reflexionaba, comprendí otra cosa, que la verdadera fuerza no siempre se muestra con gritos ni reproches, sino con la calma, la claridad y la convicción de quien conoce su propio valor. Que no necesitamos la aprobación de otros para validar lo que somos y lo que hemos dado. Ese momento se sintió como un punto de inflexión no solo en nuestra relación, sino también en mí misma. Supe que, sin importar cómo reaccionara él, yo ya había ganado algo mucho más grande, el reconocimiento de mi propio poder, la aceptación de que mi amor y mis sacrificios siempre tendrán un valor que nadie podrá disminuir. Y mientras el silencio continuaba, me permití sonreír ligeramente, con la tranquilidad de quien ha comprendido que la dignidad, el amor verdadero y la fuerza interior no se negocian ni se comparan. Era un triunfo silencioso, pero profundo, un momento que transformaba el dolor en claridad y la humillación en fortaleza. Todos callaron. El murmullo de los invitados se había desvanecido, dejando un silencio denso pero curioso, lleno de expectación y tensión contenida. Pude escuchar solo el suave tintineo de las copas y el lejano sonido de los cubiertos en los platos, como si el mundo se hubiera reducido a ese instante suspendido en el tiempo. Mi hijo permanecía sentado, con la mirada baja, sus manos entrelazadas sobre la mesa. Por un momento, no dijo nada, pero su expresión cambió, había una mezcla de confusión, incomodidad y, quizás, un atisbo de arrepentimiento. Era como si por primera vez en mucho tiempo estuviera viendo no solo a su madre, sino también todo lo que había dado sin pedir nada a cambio. La hija de mi hijo, su esposa, mantuvo una sonrisa ligera, casi incómoda, como si intentara recomponer la atmósfera. Podía percibir en sus gestos un leve reconocimiento de la fuerza de mis palabras, aunque no lo admitiera abiertamente. Había un cambio sutil en su postura, un silencio que hablaba más que cualquier comentario. Yo sentí un alivio inesperado mezclado con tristeza. Alivio porque finalmente había expresado lo que necesitaba decir, porque había reclamado mi lugar y mi dignidad frente a todos. Tristeza porque sabía que las heridas que se habían abierto en nuestra relación no desaparecerían de inmediato, y que el camino hacia la reconciliación sería largo y lleno de paciencia. Respiré hondo, dejando que el peso emocional de la noche se asentara. Mis manos descansaban sobre la mesa, todavía temblorosas, y observé cómo los invitados comenzaban lentamente a recuperar la conversación, esta vez más cautelosos, más conscientes de la intensidad de lo que acababa de ocurrir. Finalmente, mi hijo levantó la mirada y, con voz baja, apenas audible, dijo, «Mamá, creo que he estado equivocándome». No era una disculpa completa, pero el reconocimiento estaba allí, y para mí, eso fue suficiente por ahora. Un pequeño paso, un indicio de reflexión y entendimiento que me daba esperanza. El silencio se transformó poco a poco en un ambiente más calmado. Algunos invitados murmuraban entre ellos, compartiendo miradas de respeto, y yo pude sentir que, aunque la tensión no había desaparecido del todo, mi posición y mi amor habían sido reconocidos de manera silenciosa pero profunda. Me recosté ligeramente, sintiendo una mezcla de empoderamiento y vulnerabilidad. Sabía que no se trataba solo de ganar una discusión o demostrar un punto, sino de reafirmar mi dignidad, mi valor y mi amor incondicional como madre. Y aunque las heridas seguirían presentes, había una claridad nueva, había puesto límites, había defendido mi lugar, y había mostrado que el respeto no es negociable. Mientras la cena continuaba, mi corazón lentamente se tranquilizaba. La noche había sido difícil, dolorosa, incluso humillante, pero también había sido un momento de revelación y fortaleza. Y en ese silencio final, rodeada de rostros que finalmente parecían ver lo que yo siempre había sido, sentí una paz inesperada, un recordatorio silencioso de que el amor verdadero y la dignidad nunca se pierden, aunque a veces deban ser reclamados. Si algo quiero que recuerdes después de esta historia, es que nuestro valor nunca debe depender de la opinión de otros, ni de comparaciones injustas. No importa cuánto alguien intente minimizar lo que hemos dado o logrado, nuestro amor, nuestro esfuerzo y nuestra dedicación siempre tienen un peso real y profundo. En la vida, a veces nos encontramos con momentos que nos humillan, que nos hacen cuestionar nuestro lugar en la familia o en la sociedad. Pero esos momentos, aunque dolorosos, también pueden ser una oportunidad para reconocer nuestra propia fuerza y dignidad. La verdadera valentía no está en gritar más fuerte ni en humillar a otros, sino en mantenerse firme, consciente de lo que somos y de lo que hemos dado.
El respeto y la gratitud no siempre se expresan como esperamos. A veces, quienes amamos no lo reconocen de inmediato. Pero eso no disminuye nuestro valor. La psicología familiar nos recuerda que los vínculos construidos con amor y sacrificio generan un impacto profundo, incluso cuando parece que nadie lo nota. Cada acto de cuidado, cada noche en vela, cada palabra de aliento tiene un efecto que trasciende lo visible. Así que si alguna vez alguien te menosprecia frente a otros, recuerda, tu dignidad y tu valor no se negocian. Lo que importa es el amor que das, la honestidad de tu corazón y la fuerza que encuentras para defender lo que es correcto. Aprender a poner límites, a expresar tus emociones con respeto y a proteger tu propia paz es una lección que todos necesitamos. Y a ti que me escuchas ahora, te animo a mirar a tu alrededor y valorar a quienes realmente han estado contigo, que han cuidado de ti y te han apoyado sin condiciones. Recuerda también reconocerte a ti mismo, porque nadie más puede otorgarte la fuerza y el valor que ya llevas dentro. La vida nos pondrá a prueba, nos confrontará con la injusticia y a veces nos hará sentir invisibles. Pero incluso en esos momentos, puedes elegir mantener tu dignidad, tu calma y tu amor intactos. Esa es la verdadera victoria, saber quién eres, lo que vales y que tu fuerza interior siempre será más grande que cualquier comparación o comentario hiriente. Al final del día, el mensaje es simple pero poderoso: cuida de quienes amas, defiende lo que es justo, y nunca olvides reconocer tu propio valor. Porque el respeto, la familia y la autovaloración son los pilares que sostienen nuestra felicidad y nuestra paz. Gracias por quedarte hasta el final y escuchar mi historia. Sé que muchos de ustedes pueden haberse sentido identificados con estos momentos de dolor, de incomprensión, o de sentirse menospreciados por alguien cercano. Recuerda siempre que tu valor es inquebrantable, que tu amor, tus sacrificios y tu dignidad son cosas que nadie puede quitarte. Me encantaría que compartieras tu experiencia en los comentarios. ¿Alguna vez alguien te hizo sentir menos de lo que eres? ¿Cómo manejaste esa situación? Leer tus historias no solo me ayudará a conectar con ustedes, sino que también puede inspirar a otros que están pasando por lo mismo. Y sobre todo, lleva contigo esta idea: defiende tu paz, reconoce tu valor y recuerda que la fuerza interior y el amor que das son más importantes que cualquier comparación o juicio externo. Si esta historia te tocó el corazón, comparte este video con alguien que necesite escucharlo hoy. Gracias por acompañarme, y nunca olvides cuidar de tu dignidad y de quienes realmente te valoran.